¿Alguna vez se han hecho esta pregunta? ¿Por qué en el hemisferio sur la tierra firme ocupa apenas una quinta parte de la superficie? ¿Por qué solo el 10% de la población mundial vive en el hemisferio sur? ¿Y por qué casi no navegan barcos en las altas latitudes del hemisferio sur? Tal vez allí habiten monstruos, o quizás criaturas marinas astutas y temibles acechen en sus aguas. Tal vez estén allí las famosas Escila y Caribdis, impidiendo que cualquier barco logre atravesar el espacio entre ambas. Hola a todos. Por supuesto, la respuesta a estas preguntas no tiene nada que ver con monstruos legendarios, sino con razones muy corrientes y completamente reales relacionadas con la geografía, la economía y el clima. Bienvenidos a Pangea. Hoy vamos a analizar a fondo las verdaderas razones. ¡Comencemos! ¿La causa es la distancia? Como seguramente saben, sobre un globo terráqueo, la ruta más corta entre dos puntos se representa mediante un arco de círculo máximo, aunque en un mapa plano esa trayectoria parezca curva. Esta paradoja surge porque es técnicamente imposible representar a la Tierra, que es una esfera, en un mapa plano sin distorsionar sus propiedades geométricas. Para resolver este problema se utilizan técnicas científicas especiales conocidas como proyecciones cartográficas. Al elaborar mapas de pequeña escala que abarcan regiones extensas, se emplean principalmente las proyecciones cilíndricas y cónicas. Ambos métodos transforman la esfera en una superficie plana mediante procedimientos matemáticos complejos y rigurosos. Por ejemplo, la ruta más corta entre la costa oriental de Australia y la costa occidental de Chile solo puede representarse de forma aproximada como un arco. La longitud de este arco varía según los puntos costeros elegidos en ambos continentes, pero suele oscilar entre unos 9.000 y 13.000 kilómetros. Es una distancia considerable, aunque no la mayor del mundo, y resulta inferior a la que separa Asia de Norteamérica, una región atravesada por innumerables rutas marítimas. Por lo tanto, el problema no se reduce únicamente a la distancia. Lo que tiene una influencia mucho más importante es que entre estos dos continentes australes se encuentra una de las zonas oceánicas más tormentosas del planeta. Las peligrosas latitudes del sur. Las aguas más agitadas del mundo incluyen las franjas de los 40, 50 y 60 grados de latitud sur. La llamada ruta más corta entre Australia y Sudamérica atraviesa precisamente esta región. Desde el siglo XVIII, los marineros han dado a estas latitudes nombres muy reveladores: los 40 rugientes, los 50 furiosos y los 70 aulladores. Desde que los primeros grandes veleros oceánicos se aventuraron al sur de los 40 grados de latitud sur, la dureza de estas aguas extremadamente peligrosas no ha cambiado en absoluto. En estas latitudes siguen soplando constantemente los vientos del oeste, igual que en el pasado. De hecho, puede decirse que son vientos que dan literalmente la vuelta al planeta. En su trayectoria no encuentran continentes, montañas ni grandes obstáculos. Recorren el globo entero atravesando únicamente las inmensas aguas frías del Océano Austral. A diferencia del hemisferio norte, aquí no existen costas capaces de enfriar los ánimos de estos vientos. Aunque, pensándolo bien, esa metáfora quizá no sea la más adecuada. Después de todo, estos vientos transportan masas de aire congelado cargadas de humedad congelada, diminutas partículas de nieve y cristales de hielo. Bajo su influencia, las olas ganan fuerza y alcanzan alturas increíbles. En casi cualquier otra parte del mundo, una ola de 6 metros ya se consideraría excepcional, pero en los 40 rugientes y los 50 furiosos, las olas de entre 4 y 6 metros son lo normal. En estas aguas es el tiempo cotidiano, por así decirlo. Cuando las condiciones son así, los pescadores veteranos suelen sonreír y decir: «Está un poco movido». Sin embargo, cuando llegan potentes depresiones atmosféricas, algo que ocurre cada 2 o 4 días sin previo aviso, las olas alcanzan entre 15 y 20 metros de altura. Y en el caso de las olas monstruo o rogue waves,
pueden llegar a medir entre 20 y 30 metros, o incluso más. Estas enormes olas son generadas por vientos que soplan sobre el océano austral a velocidades superiores a los 20 o 30 metros por segundo, recorriendo vastas extensiones prácticamente sin resistencia. La distancia sobre la que el viento actúa de forma continua, conocida como fetch, alcanza varios miles de kilómetros y en algunos lugares llega incluso a los 10.000 o 12.000 kilómetros. Además, en estas latitudes se forman depresiones una tras otra. Cuando el oleaje producido por una tormenta aún no se ha disipado y se superpone al generado por una nueva tormenta, se produce el fenómeno conocido como interferencia de olas. Grandes olas se combinan con otras grandes olas y forman auténticos muros de agua que pueden alcanzar entre 20 y 30 metros de altura. A esto se suma la influencia de la corriente circumpolar antártica, que fluye de oeste a este. Y cuando el viento sopla en dirección contraria a esta corriente, se produce un fenómeno muy interesante, pero extremadamente peligroso. Las olas se vuelven más cortas, más altas y con crestas mucho más empinadas. Este tipo de oleaje representa una amenaza seria para cualquier embarcación, incluso para los barcos más modernos. Sin embargo, para los gigantescos portacontenedores actuales, el mayor peligro son las olas de largo periodo, cuya longitud puede alcanzar entre 300 y 500 metros. Estas dimensiones son prácticamente iguales a la eslora de los portacontenedores modernos, que suele oscilar entre 300 y 400 metros. Si la proa de uno de estos buques queda sobre la cresta de una ola y la popa sobre la cresta de otra, la parte central del casco parece hundirse entre ambas. En ese momento, el barco se flexiona de forma extrema y ningún material, por resistente que sea, puede soportarlo, provocando que la nave se parta en dos como una rama seca. Lo mismo puede ocurrir cuando la proa o la popa quedan suspendidas en el aire. Pero las olas largas no son el único peligro. También existe el riesgo mortal de que el barco caiga desde la cima de una ola y golpee la superficie del mar con aceleraciones de entre 2 y 3 G. No hay muchos metales capaces de soportar semejante impacto. Además, si durante la caída la proa se hunde, enormes cantidades de agua invaden la cubierta y arrancan los sistemas de sujeción de los contenedores, lanzando cajas de varias toneladas como si fueran simples pelotas de goma. Hielo e icebergs. Para los barcos que cruzan el océano austral existe otro gran peligro: las colisiones con icebergs y la situación general del hielo en la región. Sin embargo, los icebergs de estas latitudes no son iguales a los icebergs convencionales que hundieron al famoso Titanic. En las altas latitudes del hemisferio sur predominan enormes masas de hielo tabulares desprendidas de los glaciares continentales de la Antártida. En ocasiones alcanzan decenas de kilómetros de longitud y superficies de varios miles de kilómetros cuadrados. Pero estos gigantes no son el principal peligro para los barcos. Después de todo, pueden detectarse fácilmente, incluso desde el espacio. Un riesgo mucho mayor lo representan los bloques de hielo pequeños, de apenas unos metros de tamaño. Existen varios tipos, como los growlers, pequeños fragmentos de entre 1 y 5 metros, o los bergy bits, bloques de aproximadamente 10 a 15 metros. A menudo, la parte visible de estos bloques sobresale menos de 1 metro sobre la superficie. Incluso con mar en calma, resulta imposible detectarlos desde el puente de mando. Y eso sin contar que, como ya hemos visto, incluso las olas más pequeñas en estas aguas tienen una altura considerable. Pero incluso la colisión con uno de los bloques más pequeños puede causar daños gravísimos a un barco moderno. Esto se debe a que menos del 10% del hielo es visible sobre la superficie, mientras que el 90% restante permanece oculto bajo el agua. Además, estos bloques son tan duros como el hormigón. Al impactar contra un barco, incluso un bloque de apenas 3 a 5 metros puede doblar las palas de las hélices o perforar el casco. Un cálculo sencillo muestra que si un barco choca contra uno de estos bloques a entre 18 y 22 nudos, es decir, entre 33 y 40 kilómetros por hora, la fuerza equivalente del impacto puede alcanzar varias decenas de toneladas.
Este tipo de colisiones puede destruir parte del casco, es decir, abrir una vía de agua e inundar los compartimentos de proa. Imaginen un barco entrando de noche en un campo de pequeñas placas de hielo. Como la capacidad de maniobra es limitada, podrían abrirse varios agujeros simultáneamente en el casco, dejando el barco sin posibilidad de navegación e incluso provocando su hundimiento. Aunque se trata de una situación teórica, en el pasado, numerosos barcos balleneros pequeños se encontraron realmente en circunstancias similares. Mucho más frecuente es el fenómeno conocido como engelamiento del barco, que ocurre cuando la temperatura desciende por debajo de los 0 grados Celsius. Como ya se ha mencionado, en las altas latitudes del hemisferio sur es habitual que estas temperaturas vayan acompañadas de mar agitado y fuertes vientos. En estas condiciones, las olas y el rocío marino golpean la cubierta y las estructuras superiores, congelándose al instante. Como resultado, capa tras capa de hielo cubre completamente la proa, la cubierta, los contenedores, las antenas, los mástiles, el puente y cualquier parte expuesta. Dado que el hielo se acumula por encima de la línea de flotación, el barco se vuelve inestable y tiende a escorarse. Además, el peso aumenta rápidamente, unas 500 a 1000 toneladas o incluso más, agravando todavía más el problema. El hielo también puede bloquear el sistema de gobierno, dejando el barco sin control. Como resultado de esta especie de reacción en cadena, el proceso de formación de hielo se acelera y, si la tripulación no logra retirarlo en un plazo de 3 a 6 horas, la situación puede volverse crítica y provocar fácilmente el hundimiento del buque. La economía importa más que la geografía. Así pues, la supuesta ruta corta a través de las tormentosas altas latitudes del hemisferio sur no es tan corta como parece, sino que además está llena de peligros. Pero pensándolo bien, ¿alguna vez el peligro ha logrado detener durante mucho tiempo el avance de la civilización humana? No, nunca. Lo que sí ha frenado innumerables proyectos a lo largo de la historia ha sido la falta de rentabilidad económica. Y en este caso ocurre exactamente lo mismo. La principal razón por la que no existe una ruta de transporte importante a través de estas latitudes es económica. Porque aquí la economía pesa más que las condiciones geográficas y climáticas de la región. Después de todo, ¿tiene sentido invertir enormes recursos y poner en riesgo vidas humanas y barcos para mantener una ruta con volumen de carga mínimo? El transporte marítimo prospera allí, donde existe una gran demanda de mercancías. Actualmente, las rutas con mayor volumen de carga conectan Asia con Europa, Asia con Norteamérica, Europa con Norteamérica, el Golfo Pérsico con Asia y Sudamérica con Europa y Asia. Como pueden ver, ninguna de ellas conecta Australia con Sudamérica. Y de hecho, difícilmente podría existir una ruta importante entre ambas regiones. Esto se debe a que los dos territorios exportan productos primarios similares, como cereales, carne y minerales. Es cierto que existe cierto comercio entre ellos. Por ejemplo, Chile exporta a Australia minerales de zinc, frutas congeladas y frutos secos, mientras que Australia exporta a Chile carbón y fertilizantes. Sin embargo, el volumen es reducido y las mercancías suelen transportarse por rutas más seguras y mediante puertos de transbordo. En muchos otros sectores, Sudamérica y Australia son más competidores que socios comerciales, por lo que no necesitan intercambiar los mismos productos. Además, existe otro factor, aunque menos importante. Entre ambos continentes, entre estas latitudes australes, apenas existen grandes puertos y las islas son extremadamente escasas. Las pocas islas aisladas dispersas por esta región pueden contarse literalmente con los dedos de una mano. Y además son tan pequeñas y cuentan con infraestructuras tan limitadas que los grandes barcos de carga o pasajeros no pueden repostar combustible, realizar reparaciones, cambiar tripulaciones, ni refugiarse allí durante las tormentas. La ausencia de puertos intermedios también supone una gran limitación para el transporte de carga de transbordo, uno de los pilares fundamentales de la logística moderna. Desde el punto de vista económico, es una situación claramente desfavorable. Aún así, el tráfico marítimo en el Océano Austral no siempre fue tan escaso.
Hace apenas entre 100 y 150 años, las altas latitudes del hemisferio sur se utilizaban con bastante frecuencia. Por ejemplo, cuando los veleros regresaban de Australia a Europa a través de estas latitudes, aprovechaban los potentes vientos del oeste para navegar a gran velocidad. Los famosos clippers oceánicos cruzaban el Pacífico Sur, rodeaban el Cabo de Hornos en el extremo de Tierra del Fuego y luego atravesaban el Atlántico rumbo a Europa. Sin embargo, la ruta entre Sudamérica y Australia no era entonces una conexión directa entre ambos continentes, sino simplemente parte del trayecto hacia Europa. Con la apertura del Canal de Suez terminó la era de los clippers y los buques de vapor que los reemplazaron necesitaban navegar por mares más tranquilos para ahorrar combustible. Más tarde, con la aparición de los gigantescos portacontenedores, las rutas meridionales quedaron completamente relegadas. Esto se debe a que el transporte marítimo moderno depende de grandes puertos capaces de manejar enormes barcos y volúmenes masivos de carga. En la actualidad, el comercio marítimo australiano está orientado principalmente a Asia, mientras que Chile centra sus exportaciones marítimas en Estados Unidos y China. Simplemente no existe necesidad de utilizar las peligrosas aguas de las altas latitudes del hemisferio sur. Si les ha gustado el video de hoy, no olviden darle una valoración y compartirlo con sus amigos. Gracias por ver el video. Nos vemos en la próxima. Adiós.